El abogado Iván Guerrero está listo para tu solicitud de TPS con precios especiales para grupos familiares. No dejes tu solicitud para última hora y llama al abogado Guerrero para que envíes lo antes posible tu activación del TPS. Utiliza el código que ves en pantalla. Te esperamos en nuestras oficinas de Florida, Texas y Carolina del Norte. Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina Esteban Hernández. En esta oportunidad vamos a conversar con Johan Herrera. Él es analista político y militar. Bienvenido, Johan. ¿Cómo estás? ¿Qué más, Esteban? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Buenas tardes, Johan. Bienvenido nuevamente a Contrapoder 3.0. Un gusto estar con ustedes, José. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Johan, contigo conversamos la semana pasada, pero nos parecía importante retomar esta conversación justamente porque se han venido también desarrollando otros eventos, ¿no? Con este conflicto que existe entre las guerrillas y los militares venezolanos. De hecho, también para Contrapoder News nos diste pues una entrevista o una nota en donde, bueno, se habla de que ya hay incluso ejecuciones extrajudiciales, se habla de que hay falsos positivos, se habla de todo este tipo de irregularidades y quiero que nos comentes un poco sobre esto. O sea, ¿qué fuentes están diciendo que hay que estas ejecuciones o que estos falsos positivos están ocurriendo y cuál sea el motivo de que esto suceda? Bueno, Esteban, primero que todo, pues hay que aclarar cuáles son los frentes que están activos allá, ¿no? O sea, no todas las FARC en teoría son las mismas, se supone, ¿no? Eso es lo que nos quieren a nosotros vender en todos los medios de comunicación, que hay FARC y que hay disidencias. Sin embargo, ya varios informantes, entre ellos un venezolano, ya la revista Semana incluso publicó parte de esta información, de que todas las tres facciones de hecho están en comunicación las unas con las otras. Entonces, cabe preguntarse si en realidad el tal proceso de paz, qué fue lo que hizo, si poner un brazo político de las FARC en el Congreso y se acabó, o qué es lo que está sucediendo tras bambalinas ahí. Porque ya fue gracias a una información de informante venezolano para la revista Semana que se logró obtener la información de que hay reunión con las tres facciones que están ahorita supuestamente en guerra en la frontera con Venezuela. ¿A qué va esto? Aquí cuando las supuestas facciones, hay una que está obviamente del parte de la, que es supuestamente totalmente madurista, que es la parte de Santrich, la nueva Marquetalia. Está la otra parte que es las que supuestas disidencias de las disidencias, porque pues es que esto cada vez es el disidente del disidente que se decidió decidir. Es una ridiculez. Entonces hay otra tercera facción que es la que se supone que está ahorita como en guerra contra el Estado venezolano supuestamente, y en realidad en teoría todo esto viene por el control de las rutas de control de cocaína. Las reuniones en realidad se supone que son para convencer a aquellos que están disidentes para que pues entren al camino de la paz, lo cual es total y absoluta mentira. Se sabe que lo que están es negociando las rutas del narcotráfico que van de salida por Venezuela para pues, como dicen popularmente, no pisarse las mangueras. ¿Qué es lo que pasa? Si usted tiene un estado totalitario, dentro del estado totalitario usted tiene que mantener a sus fuerzas militares lo mejor presionadas que pueda, porque literalmente esas son las vitaminas que lo adhieren al poder. Si en un punto usted manda a sus fuerzas militares a enfrentarse con una facción pseudomilitar, que en este caso serían las guerrillas, que usted mismo dejó entrar al país y que usted mismo dejó entrar al país por corrupto, porque quiere estar vendiendo drogas, porque es más lucrativo el negocio de utilizar todo un país para mantener un emporio de narcotráfico, pues hombre, ya de por sí hay muchos militares que se van como queriendo doblar la mano en ese sentido. Pues obviamente si usted le da la noticia de frente a sus propios militares, pues como que está arriesgando sus propias vitaminas para mantenerse en el poder. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí lo que toca presentarle es, los de arriba se conocen entre ellos y están charlando y están tratando de arreglar las cosas en teoría por las buenas para ver cómo van a sacar la droga, pero ellos tienen que mantener por debajo el hecho de que supuestamente estén en guerra, porque en teoría la nueva Marquetalia, ellos son gente de izquierda de toda la vida, de muy buena familia, como dicen por ahí, sí, ellos muy soviéticos en sus formas y todo este montón de carajadas que en realidad no son ciertas. Y entra entonces el hecho de que cuando usted tiene una guerra que es por intereses, usted tiene que empezar a presentar resultados, sea de uno o de otro lado. Para los guerrilleros, ellos no necesitan presentar mayor resultado que el hecho de que se esté armando un miércolero en la frontera. Eso va a tener a los comandantes tranquilos y contentos porque están ejerciendo la presión que necesitan para poder negociar las rutas.
Sin embargo, para el lado de los venezolanos es muy diferente. Para cuando usted tiene unas fuerzas que en teoría, ya sabemos que no lo son, pero que en teoría son unas fuerzas regulares estatales, y usted empieza a exigirle metas de cumplimiento, obviamente hay militares que quieren entrar a cubrir esas metas de cumplimiento, para las cuales obviamente pues el chivo expiatorio siempre son y serán si hay colombianos o si hay venezolanos que de pronto le caigan mal al régimen, pues obviamente estos son los primeros que van a llegar las tropas a acosar, y son los primeros que van a llegar las tropas cuando hayan operaciones de choque, a ocurrir ciertos accidentes, como las bajas de civiles que se han empezado a ver en la frontera con Venezuela. Estas bajas accidentales, o estas bajas que son 100% supuestamente de las FARC, en teoría son las que avalan el hecho de que el Estado venezolano esté tomando las acciones que está tomando y el cómo las está tomando. Vamos a analizar una de las cosas. Cuando usted tiene operaciones COIN, las operaciones COIN se caracterizan por ser muy quirúrgicas. Usted cuando va a ver una operación contra insurgente, usted no va a ver cuestiones como que vamos a desplegar 800.000 tanques de guerra y no sé cuántos mil aviones, porque es una completa estupidez y una completa ridiculez. Hace poco veíamos que el gobierno venezolano desplegó los K-8 Karakorum, aviones que son literalmente de entrenamiento de ataque sencillo, o sea, son aviones que no tienen el más mínimo sentido en un conflicto COIN. Vimos eso de operación quirúrgica, no tiene absolutamente nada. De hecho, el K-8 Karakorum, por más de que sea un avión a reacción, él no tiene las capacidades tecnológicas para desplegar armamento de la forma correcta, como si lo pueden tener, por ejemplo, el avión brasilero, el A-29 Super Tucano. El Super Tucano usted lo puede ver por fuera y parece un avión de la Segunda Guerra Mundial, pero la electrónica del avión es extremadamente avanzada. Las bombas son guiadas por láser. Con eso, por ejemplo, cuando, pongamos un ejemplo acá, en Colombia, cuando se despliegan las bombas SUE-500 de Indumil, son 500 kilos de explosivos de alto calibre, de alta potencia, que se despliegan en medio de una operación. ¿Por qué no sucede que se estén entonces teniendo semejante cantidad de bajas civiles? Ocurren, los accidentes ocurren, por supuesto que sí, eso pasa en Colombia, ha pasado en Afganistán, ha pasado en cualquier cantidad de lugares del mundo, pero no a nivel que se está viendo en Venezuela. Entonces la gran e inmensa pregunta es, si Venezuela no tiene las capacidades para librar una lucha contra insurgente, pero sin embargo tiene un ala insurgente colombiana de su parte, debería entender cuando menos, como mínimo, las bases más mínimas de cómo se lucha una guerra contra el insurgente, o cuando menos de los militares que sean adherentes al régimen. Tienen que quedar algunos pocos que pasaron por la Escuela de las Américas en los 80, ¿cierto? Y que sepan cómo librar una guerra contra el insurgente, cuando menos tengan las bases mínimas para entender cómo funciona tal tipo de conflicto. Pero lo que estamos viendo es un embate que lo que se está llevando es mucho más civiles venezolanos, están arrasando con la población venezolana, o sea, una población como la fronteriza, que de por sí ya viene acosada por el tema de la migración masiva que tiene de todo el país hacia Colombia, ya viene acosada por el tema de que obviamente pues todas las fronteras son cunas para la ilegalidad de ciertas actividades, pero pues en la frontera con Venezuela, colombo-venezolana, pues con la acción bastante irregular de la GNB y de las supuestas guardias y bueno, toda la cuestión, todo el aparato que en teoría tiene Venezuela para controlar estas cosas en funciones policiales no funcionan bien. De hecho es Vox Populi que usted para cruzar la frontera pues tiene que pasarle su plata a la gente del GNB y este tipo de cosas. Entonces, este tipo de población ya tiene tantos problemas encima, y le estamos sumando el hecho de que Maduro no solo invitó a estos guerrilleros, Maduro fue el que les abrió las puertas. Recordemos que hace no mucho Maduro mismo fue el que las armó, porque Maduro mismo fue el que les entregó granadas anticarro, Maduro mismo es el que les ha entregado fusiles, Maduro mismo es el que les ha abierto la entrega de no solo armamento, sino también de munición de alto calado, de algunas granadas RPG, de cierto armamento militar que no es un armamento militar común y corriente o el que se vería en cualquier conflicto COIN como se ve en África, por ejemplo, en donde usted ve fusiles AK-47 y se acabó. Aquí se está viendo que armamento que le pertenece a un Estado termina en manos de guerrillas colombianas, pues con el dinero de los venezolanos, porque recordemos que el dinero de los venezolanos se volvió pues la alcancía de la billetera de Nicolás Maduro y de toda su carramandada de secuaces. Entonces, pues, en realidad yo creo que no queda sino preocuparse realmente por este pueblo fronterizo. Esa gente está sufriendo enormemente. En Arauquita se están haciendo esfuerzos enormes y gigantes
para poder recibir a la cantidad de gente que está cruzando la frontera de forma ya alarmada, porque una cosa es que usted tenga que aguantar hambre, otra cosa es que usted no tenga acceso a un empleo digno, otra muy diferente cuando por su barrio y su casa están pasando y haciendo batidas, golpeando a las personas, cuando los bombardeos, que obviamente como no son para nada bombardeos quirúrgicos y bien hechos, son con bombas de caída libre, de aviones Caucho Caracorum, que no tienen la tecnología para hacer tal tipo de despliegue. Pues si usted está esperando a que le caigan una bomba en su casa, yo creo que la idea correcta suya, ¿cuál es? Su instinto de supervivencia es, me largo para donde por lo menos no me caigan bombas en la cabeza. Y pues si lo más cerca que hay es Arauquita, pues la gente sale corriendo hacia Arauquita. Ahora bien, Johan, ¿cuál es la fracción de la FARC que está ahí en Apure peleando por la ruta del narcotráfico? ¿Cuál de las tres que nombraste? ¿La de Gentil Duarte, la de Santrich? La de Gentil Duarte. La de Gentil Duarte. Santrich, de hecho, está del lado de Maduro. Santrich es... Mire, si hubiera alguien que le... Es que no quiero decir la palabrota, pero si hubiera alguien que le pula el sable a Nicolás Maduro y le mantenga el sable limpio, es el señor Santrich. Ese señor es de los que le mantiene, yo creo, al régimen una entrada constante de dinero por medio del narcotráfico. Es obvio que Santrich pues, no quiso acogerse a los procesos de paz por ese mismo motivo, aunque pues todos sabemos los motivos reales que son que pues obviamente pues, si usted tiene una ala política y otra armada, pues doble ganancia. Pero sí, o sea, es Gentil Duarte versus Santrich, es más o menos lo que se está empezando a dar ahí. Ahora bien, Johan, ahí en la frontera se ve que hay esta guerra, ¿no? En la cual, desde mi punto de vista, deja muy mal parados a los militares venezolanos. Y decía que en la Escuela de las Américas, no, las que se fueron a la Escuela de las Américas o se fueron de baja, o se les olvidó, o no están allí. Porque ahí vas a ver puros tenientes coroneles, capitanes, cabos, pero general ninguno. De hecho, Padrino dio su rueda de prensa desde Miraflores, por allá en Caracas. Él no se presentó por Apure, pero ni soñando. Dice, Valdichazo, que es el jefe del Comando Estratégico Operacional, tampoco pasa por ahí. Y eso que Venezuela tiene más de 2.800 generales, ¿no? Pero bueno, ahí no los vas a ver. Ahora, del lado colombiano, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas colombianas? ¿Están en la frontera? ¿Tienen eso bloqueado? ¿Están pendientes? ¿Qué se vive del lado colombiano mientras esto se está matando en territorio venezolano? Pues obviamente la reacción colombiana es la reacción que usted podría esperar de cualquier país que esté con un vecino que tiene semejante problema. Pues militarizar. Es lo que está haciendo Colombia. Obviamente pues los ojos están puestos en la frontera. Hay despliegues, los hay. Obviamente no se sabe exactamente de qué, porque pues esto ya es una información que se maneja muy a nivel de mandos ya medios altos dentro de las esferas militares colombianas, pero de que hay despliegue, de que hay plan de contención, y en algún punto yo le dije a Esteban que si se empezaban a ver cosas como llamar apoyo aéreo, las cosas podrían escalar ya no dentro del conflicto interno como tal en Venezuela, sino que podrían escalar ya a choques diplomáticos con Colombia, como por ejemplo, vuelvo y me repito, los aviones Caucho Caracorum carecen de la tecnología que puede tener un avión mucho más sencillo. Estos aviones, por ejemplo, para maniobrar no tienen la maniobrabilidad que necesite, que requiere un avión Coin, y entraron varias veces, en varias ocasiones, a territorio colombiano. Esta parte es la que no sabemos qué respuesta haya tenido Colombia en este momento. Yo estoy seguro de que alguna tuvo que haber habido alguna llamada, por lo menos, a Miraflores o algo diciendo qué está pasando, porque pues estamos teniendo aviones de combate dentro de nuestro territorio, están volando por encima de Arauquita. Entonces ese sería por el lado de la reacción. En cuanto a lo que tú me contabas, José, de que pues hay 2.800 generales, pues no sé si usted ha escuchado el dicho que dice que cuando todo el mundo es especial, nadie lo es. Cuando usted tiene 2.800 generales, ninguno lo es. Es verdad. Sí, así es. Claro. Ahora fíjate, un poco por irnos también a la parte política, Johan, porque dijiste algo muy interesante. Hay tres facciones, o es lo que nos quieren vender, yo estoy de acuerdo contigo, es una sola, pero hay tres facciones de las FARC. Es eso de esas tres facciones y de las reuniones que están teniendo dentro de Venezuela, tanto la facción política como las dos facciones armadas que están dentro de Venezuela, ¿no? Pero la política que está en Colombia. Eso que ha generado dentro de los partidos, dentro de los ciudadanos y dentro de los militares, sobre todo colombianos. ¿Están, digamos, pensando más de esa manera, de que hay una misma FARC, o todavía los tratan de dividir o les genera rechazo? ¿Qué piensa el ciudadano, los políticos y los militares de esto?
Mira, hermano, o sea, usted agarre cualquier medio de comunicación del común de Colombia, lo que se va a encontrar siempre es, o sea, si ellos pudieran escribir todo el artículo en Times New Roman 12, cada vez que van a escribir disidencia, lo van a escribir en Times New Roman 16, subrayado, morado y con letreros y luces. Aquí se esfuerzan bastante en tratar de mantener a la gente convencida de que hay unas supuestas disidencias, de que hay desacuerdos internos dentro de las FARC. Por ejemplo, las solas cifras que maneja Semana son ridículas, son estúpidas. Según ellos, solamente como el 12% de las FARC cree que no se acogieron al proceso de paz, cuando es casi lo contrario. En realidad fue como el 75% de las que no se acogieron. Porque, hombre, usted después de ver los resultados del supuesto proceso de paz de Santos, y usted ve la cantidad de grupos que entraron a hacer supuestas disidencias y las actuaciones, usted puede a simple ojo de águila calcular que mínimo había 700, unos 7.500 hombres por lo menos, mínimo, en una época en la que las FARC estaban más o menos cerca de los 9.000, 10.000 efectivos. Entonces, si 7.500 duraron efectivos y siguieron todavía dentro de la guerra, no es el 12%. Exacto. Pues no sé, a no ser que de pronto las matemáticas se me hayan puesto como maduristas, mis matemáticas, ¿sí? Creo que no, creo que estoy en lo correcto, ¿verdad? Pero de pronto pues se me pasó algún Nicolás Madurazo y de pronto no me funcionan las matemáticas. Pero creería yo que si de 10.000 se desmovilizan 1.200, 1.300, en realidad eso no es el 90 y pico %, ¿verdad? Exactamente. Bueno, lo cierto del caso es que ahí los que están más comprometidos, desde lo que me acabas de decir, es la Fuerza Armada venezolana, sobre los militares que están en la frontera, porque esta fracción que está ahí, la de Gentil Duarte, si la frontera está militarizada del lado de Colombia, no se van a regresar para Colombia porque van a llevar más plomo que volverlo a decir. Entonces se ven obligados a avanzar hacia adelante y a tratar de erradicar o de someter o de vencer a unas Fuerzas Armadas venezolanas que en teoría, ¿no?, y en la práctica, desde mi punto de vista, pues tienen mucho menos apresto operacional que la Fuerza Armada colombiana. Entonces aquí quienes corren riesgo realmente y quienes están poniendo la cabeza en la horca son los militares venezolanos, que por cierto son los capitanes, los mayores, los tenientes coroneles, los cabos, los soldados y no los generales. Totalmente. Porque de 2.800 generales ahí en esa zona, aunque ayer nombraron una SODI especial, que es una zona de defensa integral, ahí no deben haber ni siquiera 10. Eso está en sus cargos administrativos o en Caracas o en otro lado. Pero bueno, interesante la información que nos ha dado Johan el día de hoy, porque eso nos permite saber a ciencia cierta por qué está el conflicto en Apure, qué es lo que está ocurriendo y hacia dónde puede desencadenar. Así es, muchas gracias. Hay una acotación importante que hacer, pues los interrumpo antes porque pues ya sé que estamos finalizando. Adelante, adelante. En la parte en la que José dice que no les queda sino echar para adelante es cierta, pero hay una cuestión muy peligrosa cuando son este tipo de conflictos COIN, y es que eso es un cáncer. Y el cáncer, cuando ese tipo de cáncer se le trata de atacar de esa manera como lo está haciendo el gobierno venezolano, hace metástasis. Lo primero que van a hacer las FARC es lo que han hecho toda la vida, que es, se quitan el uniforme, dejan botado el rifle, se ponen ropa de civil, documentos falsos, créanme que tienen cualquier cantidad, los que pueda usted imaginarse los tienen, y de un momento para otro empiezan a decirle chamo a todo el mundo, y van por toda Venezuela tranquilos, relajados, hasta que les llega su comunicación, bueno, actívese otra vez, su armamento lo va a encontrar en tal lado, su comandante está aquí, hágale, o empieza a reclutarme gente, que es lo que ha pasado en Colombia toda la vida, y por eso un conflicto con las FARC ha sido siempre como tan supremamente difícil de superar. Literalmente Nicolás Maduro importó un cáncer asqueroso, inmundo y muy jodido y muy difícil, y lo importó a Venezuela. Es algo que los venezolanos deberían tener muy en cuenta. O sea, una cosa es que su presidente les haya robado el país, que haya vendido los recursos nacionales de Venezuela por más de 75 años, que haya empeñado la producción venezolana por otros 50 con Rusia y con China, a cambio de unos tanquecitos y unos jugueticos. Eso es una cosa. Otra cosa ya es que usted se vuelve un narcotraficante, que uno puede entender el amor por el dinero, pero yo no puedo entender el nivel de desidia al que uno puede llegar como para coger y traer un cáncer, que usted sabe que su vecino lleva peleando como casi 70 años contra ese cáncer, y ha visto que no ha podido, y ha visto que por no hay esfuerzo que valga, es muy jodido quitarse ese cáncer de encima, y usted quiere importarlo a su país.
Y no es el único cáncer, hay otros también de Medio Oriente, grupos terroristas extremistas que están operando en otras zonas, así que bueno, lamentablemente esta es la realidad y esto es lo que están sufriendo el venezolano de a pie. Muchas gracias, Johan, por habernos acompañado en Contrabando 3.0. Siempre un placer. Muchas gracias, Johan. Era Johan Herrera, pues analista político y militar colombiano, quien desglosa de manera clara la razón por lo que están ocurriendo esos enfrentamientos en la frontera y a lo que puede llegar, dadas las condiciones que está viviendo el país en este momento por la presencia de 3 facciones, entre comillas, de la guerrilla, que están peleando por un territorio y por una ruta del narcotráfico con los militares venezolanos que también protegen su ruta. No están defendiendo la frontera, están defendiendo a los venezolanos, están defendiendo su ruta. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha, en Factores de Poder, que definitivamente el canal de la información duele a que le duele. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.